Bien, continuamos con la unidad de las cónicas. En este caso estudiaremos la parábola. Continuando con la parábola, vamos a observar los siguientes ejemplos que tengo en la pantalla. Y son las parábolas o las posibles parábolas que podemos tener en gráfica. Estas parábolas nos van a indicar qué tipo de ecuación vamos a utilizar dependiendo de qué tipo de parábola tengamos en la gráfica. Podemos observar en la primera gráfica que tenemos en la izquierda. En esta parte tenemos el eje focal horizontal. Ese eje es paralelo al eje X. Cuando el eje o eje de simetría también se llama, es paralelo al eje X, en este caso observemos este de aquí, este eje donde está el foco, donde está el vértice, es paralelo a X. Aquí está X es esta línea de aquí. Cuando es paralelo a X, entonces vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí, que me dice y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Y observemos la gráfica también, ¿no? La gráfica abre hacia la derecha, va abriendo hacia la derecha. Esta es la gráfica que va abriendo hacia la derecha. El otro caso que puede suceder es que abra la parábola hacia la izquierda, como en este caso que observamos aquí. El foco está también aquí, el vértice aquí es paralelo a X, el eje de simetría es paralelo a X, o eje focal también es paralelo a X, y la parábola abre hacia la izquierda. Como la parábola abre hacia la izquierda, entonces vamos a utilizar la fórmula y menos k al cuadrado es igual a menos, esto es la diferencia, menos 4p x menos h. Si observamos la primera y segunda ecuación de la parábola son las mismas. La única diferencia es que si la parábola abre hacia la derecha, el signo es positivo, y si la parábola abre hacia la izquierda, el signo es negativo. Pasamos a las parábolas con eje de simetría o eje focal paralelo a Y. En este caso tenemos estas dos parábolas. Si observamos, el vértice y el foco están paralelos al eje Y, paralelos a este eje. ¿Y qué sucede cuando tengo el eje focal o el eje de simetría paralelo a Y? Voy a utilizar esta fórmula. X menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. En este caso positivo porque está abriendo hacia arriba. Cuando la parábola abre hacia arriba, utilizamos el signo positivo aquí. ¿Y qué sucede si la parábola abre hacia abajo? Como en este caso, nuestra parábola está abriendo hacia abajo. El vértice y el foco son paralelos a Y. Utilizamos la misma ecuación, x menos h al cuadrado es igual a menos, ¿ya? Porque está abriendo hacia abajo, menos 4p y menos k. Esas serían las 4 ecuaciones de la parábola, que se los voy a dejar aquí en pantalla un momento para que puedan observarla y ver las diferencias, y además que para que anotemos cada una de las ecuaciones y para tenerlas guardadas cuando las necesitamos. Para nuestro primer ejemplo tenemos el que dice: encuentra la ecuación de la parábola con vértice en el punto 3,2 y foco en 5,2. Nos está dando las coordenadas del vértice que está en el punto 3,2 y el foco que está en el punto 5,2. Entonces lo recomendable en este caso es graficar. Vamos a graficar y a raíz de la gráfica vamos a encontrar cuánto es el valor de P. Recordemos que P es la distancia que hay entre el foco y el vértice, y entre el vértice y la directriz, que es el mismo. Y encontrando eso ya podemos encontrar todo lo que falta de la gráfica de la parábola, además que la ecuación. Graficamos. Para ello vamos a graficar en primer lugar el punto, que es 3,2, y vamos a ubicar el punto 3,2. Recordemos, punto 3,2, 3 para X, 2 para Y. Graficamos punto 3 para X. Ese es el punto A. Desde el punto 0, recordemos cómo se grafica. Desde el punto 0, 0 voy a caminar 3 para X. Camino 1, 2, 3 para X y 2 para Y. 1, 2. Ese sería el punto 3,2. Verifiquemos, dice vértice en el punto 3,2. Ese sería entonces nuestro vértice. Vamos a ponerle un nombre para no confundirnos. Este se va a llamar vértice
Y vamos a hacer el otro punto. El otro punto está ubicado, dice, en 5, 2. 5 para X, 2 para Y. Ese es el foco. 5 para X, 2 para Y. Igual nacemos o partimos desde el punto 0, 0. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5 para X decía y 2 para Y. 5 para X y 2 para Y. Ese sería nuestro foco, al cual le vamos a poner su adecuado nombre, que sería foco. Y ya está, tenemos vértice y foco. Con esos dos datos, bueno, que son esos dos los datos que nos da el ejercicio, nos dice vértice en el punto 3, 2 y foco en 5, 2. Con esos dos datos nosotros vamos a ser capaces de graficar toda nuestra parábola. Si revisamos, tenemos vértice, foco, y si podemos contar cuántos espacios tengo desde el vértice hasta el foco, tengo 1, 2 espacios. Significa que P vale 2. Entonces, con eso vamos a ubicar la directriz. Recordemos que la directriz está ubicada a la misma distancia que está ubicado el foco. El vértice, el foco y la directriz va a estar por acá. ¿Qué distancia hay entre nuestro vértice y nuestro foco? Si revisamos, hay 2 espacios. 1, 2 espacios. Eso quiere decir que desde el vértice hasta la directriz también va a haber 2 espacios. Sería, contamos, desde el vértice 1, 2. Hasta aquí va a venir mi directriz, perdón. La directriz es una línea, la cual vamos a dibujar nosotros. Aquí y ahí. Esa es la directriz. Está unida por los puntos A y B. Con esos datos que ya tenemos, vértice, foco y la directriz, podemos encontrar algunos elementos más de nuestra parábola, los que nos van a permitir graficar y encontrar la ecuación. Vamos a anotar aquí lo que es la distancia que hay entre nuestro vértice y nuestro foco. De vértice a foco tenemos una distancia de 2 unidades. Si observamos, estamos en el 3, hasta el 4 es 1 y hasta el 5 es 2 unidades. Y lo mismo desde el vértice hasta la directriz, tenemos 2 unidades. Y según teoría, la distancia que hay entre el vértice al foco es la misma que hay entre el vértice y la directriz. Y podemos observar que se están cumpliendo. ¿Qué significa ese 2? ¿Qué es ese 2? Ese 2 es la letra P. P en nuestra fórmula equivale a 2 en este caso. Tenemos nuestro vértice y nuestro foco en una línea. Si yo agarro y hago una línea uniendo estos dos puntos, vamos a tener una línea recta que se llama nuestro eje de simetría o nuestro eje focal. Y si podemos revisar, el eje de simetría, que es este, es paralelo al eje de las X. Y si es paralelo al eje de las X, entonces nosotros vamos a utilizar ¿qué fórmula? ¿Cuál de las dos fórmulas? Revisemos bien. Nuestro vértice y nuestro foco. Vamos a hacer una gráfica simulada, no bien hecha todavía, porque recordemos que la parábola va a abrir al lado contrario de la directriz. La parábola nunca va a abrir al lado de la directriz porque se chocaría con la directriz, ¿no? Se chocaría aquí. Entonces nuestra parábola va a abrir siempre, va a abrir para el lado del foco, así. Tendríamos nuestra parábola así. Nuestra parábola sería paralela al eje X y abre a la derecha. Entonces nosotros vamos a ubicar en nuestras imágenes que teníamos aquí una parábola paralela al eje X y que abra a la derecha. ¿Cuál sería? Sería esta de aquí, ¿no es cierto? Tiene la misma característica. Observemos el vértice, la directriz y el foco está por aquí. Y la parábola abre hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para saber qué fórmula voy a utilizar. Voy a utilizar esa fórmula. Como hemos observado, en este caso la parábola abre hacia la derecha. Vamos a utilizar esa fórmula. Y menos k al cuadrado es igual a 4px menos h. Reemplazamos datos simplemente. ¿De dónde vamos a reemplazar los datos? Los datos para reemplazar en nuestra fórmula vamos a sacar del vértice. Siempre del vértice. En este caso, nuestro vértice es 3, 2. Lo que vendría a ser 3 sería h y el 2 sería k. Esos serían los valores a reemplazar. Reemplazamos nuestra fórmula, nos dice y va a seguir siendo y, no pasa nada. Y menos k
K, revisamos, es 2 al cuadrado, es igual a 4 por P, que en este caso es 2, paréntesis, X menos H. H revisamos y H es 3. X menos 3. Resolvemos toda esta primera parte, que tenemos un producto notable. Sería el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por Y por 2, que sería 4Y, más el segundo al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4. Eso es igual a 4 por 2, 8. Estamos multiplicando esto. 4 por 2, 8. Y esto lo vamos a copiar. X menos 3. Resolvemos nuevamente. Y cuadrado menos 4Y más 4 es igual a 8 por X. Esto tenemos que multiplicar. El 8 con el X y el 8 con el menos 3. 8 por X sería 8X menos 8 por 3, 24. Ordenamos, enviamos todo a la izquierda. Y cuadrado menos 4Y menos 8X. Este 8 que estaba sumando pasaría a restar. Más 4 menos, más este menos 24 va a pasar al otro lado con signo positivo. Va a pasar a sumar. Más 4 más 24 igual 0. Resolvemos entonces, sumamos los términos semejantes. En este caso y cuadrado va a seguir siendo y cuadrado menos 4y menos 8x. Aquí no hay nada que hacer, pero aquí con los números, con 24 y con 4 sí podemos sumar. 24 más 4 sería más 28 igual a 0. Esa sería nuestra ecuación. Y lo que me faltaría es simplemente graficar. Vamos a encontrar el lado recto. Recordemos la fórmula del lado recto. Aquí voy a anotar. El lado recto es igual a, si recordamos la fórmula, es 4 por P. Nuestro lado recto sería 4 por P. ¿Cuánto vale P? 2. Y lo que sería nuestro lado recto igual a 8. ¿Qué significa el lado recto igual a 8? Recordemos que el lado recto es una línea que pasa por el foco. Como el lado recto vale 8, significa que tengo 4 espacios hasta aquí y 4 espacios. Nos pasamos un poquito hasta ahí. Ese sería nuestro lado recto. En total el lado recto tiene 8 espacios, 8 unidades. ¿Para qué me sirve el lado recto? Para indicarme cómo va a abrir la parábola. La parábola siempre va a nacer en el vértice y va a ir abriendo, pasando por el lado recto y se va a ir abriendo al infinito. Lo mismo aquí, pasando por el lado recto y abriendo al infinito. Esa parábola la vamos a graficar utilizando nuestro software de graficación. Tenemos los mismos datos, vértice, foco. Y vamos a graficar entonces nuestro lado recto. Nuestro lado recto, que sería desde el foco 4 espacios y desde el foco 4 espacios. Ese sería el lado recto. Tenemos vértice, el lado recto, nuestro foco, y procedemos a graficar la parábola. Recordemos que la parábola siempre nace del vértice y pasa por los extremos del lado recto. Graficando nuestra parábola nos va a salir de la siguiente forma. Como podemos observar, lo vamos a mover. Ahí nuestra parábola pasa por nuestro lado recto, lo toca al lado recto y se va abriendo hacia los infinitos. Y esa sería la gráfica. Podemos observar, más alejándolo un poco más, cómo se va alejando y se va abriendo. Entonces esa es la gráfica de la parábola, que se los dejo también el link para que puedan observar la gráfica y puedan modificar algunos datos y ver cómo graficamos. Puedan utilizar este software que es GeoGebra. De esa manera ya está graficada nuestra parábola. Esa es la gráfica de la parábola y nuestra ecuación, ¿no? Nos pedía encontrar la ecuación. Ya está la ecuación, que es la que está encerrada con rojo, y nuestra gráfica.